Saludos a suscriptores y a todo cibernauta. Volvemos en esta oportunidad a tocar algo de la historia de la Revolución Rusa y sus personalidades. Ahora, en forma breve y concisa, nos detendremos en la figura de León Trotsky. ¿Quién de los amantes del tema bélico no ha quedado estupefacto de los desfiles de la Plaza Roja? Y es que, junto a Plejánov, Lenin y Stalin, el intelectual León Trotsky fue una personalidad elemental de la Revolución de Octubre. Los primeros datos nos arrojan que fue el organizador de la toma del poder en la Revolución Comunista Rusa de octubre de 1917 y el creador, enseguida, del Ejército Rojo, el principal instrumento en la consolidación del régimen soviético y fundamento del nuevo patriotismo sobre el que éste se asentaría. Pero Trotsky fue también un intelectual trágico y víctima de su régimen. Tras 8 años en el corazón del poder, desde 1917 a 1924, Trotsky fue apartado desde 1925 de todos sus cargos, exiliado primero a Kazajstán, y expulsado después, en 1929, de la Unión Soviética, borrado literalmente de la historia por el rencor implacable del genocida Stalin, y objeto de una persecución inaudita, que culminaría con su asesinato en 1940 y con la eliminación física, paralelamente, de casi todos sus antiguos colaboradores en la URSS, incluidos miembros de su propia familia, entre quienes se cuentan, su primera mujer, Alexandra, su hijo Sergei, y también, de su otro hijo, León, muerto en 1938 en un hospital de París en circunstancias sospechosas. Desde 1925, si no desde antes, Trotsky disintió, en efecto, del curso que seguía la revolución comunista, criticando por ejemplo, el poder autocrático de Stalin, la burocratización creciente del Partido Comunista Ruso, y la instrumentalización de los partidos comunistas en todo el mundo al servicio de los intereses de la URSS. Esa fue sin duda su aportación definitiva al debate sobre el comunismo, ver que el estalinismo fue la degeneración burocrática de la revolución, y que el estalinismo fue como la revolución traicionada. Aunque desde que se conocieron jamás, entre Stalin y Trotsky se engendró una simpatía, ya que ambos se menospreciaban de la peor forma, el primero consideraba a Trotsky un débil intelectualoide, y mientras Trotsky consideraba a Stalin, un bárbaro, y no sin razón, ya que algunas fuentes históricas nos refieren a Stalin como un gángster que se dedicaba a los secuestros y actos delictuales en su natal Georgia. Volviendo al personaje en cuestión, y para comenzar, las posibilidades de Trotsky de hacerse con el poder a la muerte de Lenin en 1924 fueron siempre escasas, además Trotsky era una personalidad solitaria, desinteresado en la gestión ordinaria del partido, apenas si asistía a las reuniones de los órganos de dirección del mismo, y no entendió que la clave del poder en la URSS estaba precisamente en el control de la secretaría del Partido Comunista. Su tesis más conocida y característica, la revolución permanente, era mucho menos coherente con las necesidades de reconstrucción de Rusia tras la Primera Guerra Mundial, la caída del zarismo, el triunfo de la revolución, la guerra civil y la guerra ruso-polaca, todo lo cual aconteció entre 1914 y 1920, a diferencia de la tesis de Stalin que hablaba del socialismo en un solo país, esto es, la transformación desde arriba de la URSS en un gigante industrial y militar. Sumado a esto, Trotsky era notoriamente judío, y era poco menos que impensable que un judío gobernase en Rusia, dado el intenso antisemitismo de la época en el país. Juntamente el carácter dominante de Trotsky, su excesiva arrogancia, y su poder intelectual, hacían del mismo un personaje intimidante ya que se veía a sí mismo, como el aristócrata de la revolución, según sus críticos, lo cual reforzó sin duda su aislamiento en el aparato del poder soviético. No obstante y secundando lo anterior, Trotsky disintió firmemente del estalinismo. Pero entre 1917 y 1924 contribuyó, con Lenin y el resto de los dirigentes comunistas, a crear el sistema y la estructura de poder que hicieron posible el estalinismo. Trotsky, quien no ha sido ningún santo tampoco, fue quien en ocasión memorable, a las pocas horas del triunfo de la revolución, persiguió y se ensañó con los socialistas moderados, y los mencheviques. Bajo su mando, el Ejército Rojo ganó la guerra civil y la guerra ruso-polaca. Pero, al hilo de la guerra civil, ese ejército eliminó a los anarquistas y luego, en 1921, aplastó la rebelión de los marineros de la base naval de Kronstadt, uno de los símbolos de la revolución de 1917, sublevados ahora por la gravísima situación creada por el régimen comunista en apenas 3 años de existencia. El historiador británico Edward Hallett Carr definió a Trotsky como un tipo de temperamento y ambición, y el más dictatorial de los líderes comunistas.
Y junto al historiador mencionado, apenas un mes después de la Revolución de Octubre, el también intelectual socialdemócrata Máximo Gorki, escribió quejándose ya, que Lenin y Trotsky no tienen la menor idea del significado de la libertad o de los derechos del hombre. Y que, están ya envenenados por el sucio veneno del poder, y esto se ve en su vergonzosa actitud hacia la libertad de expresión, el individuo y todas las demás libertades civiles por las que la democracia luchó. Ya pasado un tiempo, el paraíso en la tierra, no le saldría gratuito al camarada Trotsky, ya que apartado del poder y expulsado de la URSS, Trotsky apelaría continuamente a un retorno al comunismo de 1917 y a la democracia de los trabajadores, es decir, a la reafirmación de la esencia del programa y las ideas bolcheviques, las cuales resumidas idealizaban con un partido único, la nacionalización de bancos, minas, ferrocarriles, empresas, comercio exterior e interior, socialización de la tierra y la propiedad privada, las que dieron como resultado inevitablemente una dictadura. Asimismo, los comunistas restablecieron de inmediato, en 1917 y 1918, la policía política y la pena de muerte, reconstruyeron el ejército, disolvieron la Asamblea Constituyente, prohibieron primero los partidos de la derecha y centro, y enseguida todos los demás, como los socialdemócratas, agraristas, eseristas, etc., ejecutaron a la familia real, y abrieron ya campos de concentración. La primera purga interna del partido, que afectó a unos 100.000 militantes, tuvo lugar en 1921, años antes de que Stalin se hiciera con el poder, y Trotsky se identificó con toda aquella política, y al igual que Lenin, defendió el terror rojo, la represión y, con ello, la dictadura económica, la militarización de fábricas y trabajadores, el encarcelamiento de huelguistas, absentistas y saboteadores del trabajo. Aunque la trágica popularidad de Trotsky se fraguó en el exilio, en su combate contra el estalinismo sin más armas que su personalidad, sus libros y su propagandística, más su autobiografía, La Revolución Rusa y sus lecciones de octubre, revelaron el pulso indudable de Trotsky como escritor. Por otro lado, los numerosísimos artículos y folletos de combate que publicó entre 1930 y 1940 mostraron, sin embargo, el dogmatismo de su pensamiento, ya que sacaron a la luz su obsesión enfermiza con el estalinismo, la que llegó al nivel de su obsesión apocalíptica por el capitalismo. Expulsado de la URSS, Trotsky se exilió en varios países, y finalmente en México. Junto a toda su desgracia provocada por sus mismos camaradas, un grupo de nacionalsocialistas asaltó su casa de Noruega, y unos pistoleros comunistas mandados por el pintor Siqueiros ametrallaron su residencia en México. Sumado a lo de antes, la muerte de su hijo León en 1938 terminó por destrozarle. Ya exiliado y perseguido, se reconcilió con su condición judía y, pese a su internacionalismo, pareció interesarse al final por la dramática suerte del pueblo judío. Finalmente, le asesinó de forma atroz un fanático comunista español, agente del camarada Stalin. El asesino, cuyo nombre fue Ramón Mercader, planificó cuidadosamente el crimen. Y ocurrió de la siguiente manera. Primero, y durante meses, se granjeó la confianza de Trotsky, y el día del asesinato, llevó oculto bajo la gabardina un pico de escalar, y buscó una ocasión para estar a solas con este en su despacho. En un momento, y mientras Trotsky leía, cogió el pico, lo apretó en la mano y con los ojos cerrados, le descargó un terrible golpe en la cabeza. Y así es como acaba el cerebro de lo que hoy se conoce como el Ejército Rojo, asesinado de la forma más macabra por sus camaradas. Y es que hay un dicho popular dando vueltas que reza: nadie mató más comunistas que los mismos comunistas. Hasta aquí les dejamos con una pequeña reseña, con parte de la vida de uno de los protagonistas de la Revolución Rusa, quien fuese devorado por el mismo monstruo que creó, dejando como evidencia que el compañerismo y la camaradería, al parecer son una utopía más bajo esta ideología. Gracias por vuestra atención, y hasta la próxima.